Hola, 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 ¿qué tal estáis? ¿Cómo vais? Tengo 20 curiosidades, muy curiosas, alucinantes, del idioma japonés. Algunas de ellas es muy probable que ya lo sepáis, otras yo creo que no las sabéis. Así estamos, ¿estáis listos? ¿Estáis preparados? Estas son 20 curiosidades alucinantes del idioma japonés. La primera curiosidad es algo que es bastante conocido sobre el idioma japonés y es que es un idioma que trabaja en alto contexto o high context, ¿vale? Y es básicamente implica que hay muchos comunicación no verbal, en los silencios, en los gestos, cultural, que no está expresada en las palabras y que es necesaria para entender el mensaje. Vamos con la curiosidad siguiente, la número 2, y es el origen del hiragana y el katakana y el furigana, el romaji. Todas estas palabras que os estoy soltando, a algunos os sonarán y a otros no, entonces voy a explicarlo un poquito mejor. Como todos sabéis, japonés se basa en unos caracteres que son escritos que parecen más bien símbolos, no se basan en el alfabeto. Esos símbolos tan complejos normalmente, lo vamos a hablar un poquito más adelante, vienen como de imágenes o de conceptos y algunos vienen del chino. Pero durante la época del periodo Heian, como entre el 790 y el 1200 antes de Cristo, los caracteres chinos, que son los kanjis complejos, se utilizaban como método de escritura único. No existía el hiragana y el katakana, que son mucho más sencillos y que son un sistema silábico. Sin embargo, en esa época, pues como os imaginaréis, la inclusividad pues no estaba muy desarrollada y a las mujeres no se les permitía aprender la escritura porque se consideraba pues no estaban preparadas para aprender tal complejidad de sistema de escritura. Entonces las mujeres lo que empezaron a hacer es empezar a desarrollar un sistema mucho más sencillo que era el hiragana, basado en la pronunciación de esos kanjis. Entonces era un sistema de sílabas que cómo se pronunciaban esos kanjis. Y ya no significaban como esos, digamos, el significado del kanji, sino su pronunciación. Esto, al ser un sistema de escritura muchísimo más sencillo, incrementó muchísimo el nivel de lectura de todas las clases, ya no solo los ricos. La novela no existía porque solo los ricos tenían acceso a aprender tantísima variedad de kanjis y poder entender la lectura, con lo cual dedicarse a la escritura como modo recreativo era absurdo. Al crearse este hiragana se eliminó una gran cantidad de analfabetismo, efectivamente, y bueno, la primera novela escrita fue escrita por Murasaki Shikibu, autora de los cuentos El cuento de Genji, una de las primeras novelas del mundo. Sí que es verdad que se considera una de las primeras novelas del mundo, sin duda la primera de Japón, y fue escrita por una mujer que en gran parte usó este hiragana para que Genji Monogatari, efectivamente, para que llegase a una gran cantidad de personas. Y bueno, de hecho se creó muchísima escuela de mujeres enseñando a otras mujeres y a personas pues con un poco menos de recursos económicos para que pudieran aprender a leer y se pudieran comunicar de forma escrita. Hay decenas de miles de kanjis. Hay una cantidad de kanjis, o sea, decenas de miles estamos hablando, ¿vale? El gobierno japonés estableció en lo que sería la RAE japonesa, o sea, la RAJ, la Real Academia Japonesa, la RAJ, se establece que hay una cantidad de kanjis llamados Hoyo Kanji, que son 2136, concretamente 2136, ni uno más ni uno menos, que se consideran esenciales para el japonés. Adicionalmente a estos 2136 están los Jinmeinyo Kanji, ¿vale? Los Jinmeinyo Kanji se usan en nombres personales y el Hyogai Kanji son términos más especializados. Con todos estos sumamos aproximadamente unos 5000 kanjis que ya serían necesarios para estudios universitarios superiores. Bueno, vamos a la curiosidad número 4, que es que el idioma japonés se escribe
sin espacios. Todo junto se escribe, ¿vale? Cuando uno está leyendo y hay varios kanjis seguidos, uno se pregunta dónde termina una palabra y dónde empieza la otra. Por suerte el japonés, al contrario que el chino, tiene el hiragana, que no solo es la pronunciación, sino que también forma parte, pues, las preposiciones, las conjugaciones verbales, algunos adjetivos y adverbios se utilizan de tal manera que con este hiragana es fácil, un poquito más fácil saber dónde empieza y termina un kanji y otro. Entonces, aparte de estos sin espacios, que tú ya tienes que saber identificar dónde hay una palabra y dónde hay otra, dónde empieza una y dónde termina otra, tienes el extra esfuerzo, que es que los kanjis hay algunos que son pictóricos y otros que no. Esto es como los jeroglíficos, que había una pluma, un pájaro, una persona haciendo así, que podían significar cosas parecidas al dibujo, y luego hay otras que no. Los kanjis pictóricos están muy bien en un principio porque en teoría se parecen a lo que es. ¿Qué pasa? Que se parecen y un huevo, ¿vale? Se parecen y un huevo. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Estos son algunos de los kanjis pictóricos y su origen, ¿de acuerdo? Tenemos el primero de todos, es un sol. El kanji de sol, el dibujo parece un sol, luego lo hacen cuadrado, ¿vale? Luego está la luna, que se parece bastante al sol en el símbolo, pero bueno. El de montaña tiene sentido, el de montaña no está mal, luego el del río tampoco está mal, el de persona, el campo de arroz, luego tienes el árbol, en esta columna, ¿vale? El segundo, el tercero y el cuarto en orden es árbol, arboleda y bosque. Tiene sentido. Tiene sentido. Luego tienes el de la lluvia, que está aquí, el del niño, el de la mano, el del fuego. Todos más o menos se puede parecer un poco. Podéis ver, es que muchos kanjis provienen de esto. ¿Qué pasa? Que hay cosas como la felicidad, la tristeza, que son muy abstractos. Entonces esos no son kanjis pictóricos. Y luego hay palabras importadas del extranjero que se han sacado kanjis y palabras también muy complejas. Entonces lo que se hace es que se combinan varios, haciéndolos chiquititos y radicalizándolos, o simplemente pues creando un kanji con unos trazos que realmente no se parecen en nada a la realidad, porque pues no. Y ahora os voy a enseñar un poquito de más interés en los kanjis pictóricos para que se entienda la cultura japonesa. Yo de esto he hablado más de una vez, pero en este caso, pues como son kanjis pictóricos, lo quería enseñar, ¿de acuerdo? Este primer kanji que veis aquí es un brazo mazado, es el kanji de fuerza. Ya hemos visto el kanji de campo de arroz antes. Si juntas el campo de arroz y la fuerza, te sale el kanji de hombre, porque los hombres tienen la fuerza necesaria para trabajar en el campo. El de la mujer, que está aquí abajo, es una mujer dando el pecho, porque las mujeres sirven para amamantar a los hijos. ¿Qué pasa si pones el kanji de mujer con el kanji de casa? Te sale el kanji de ama de casa. Y el de más abajo es el kanji de mujer y de viejo. Significa suegra. Y el último kanji son 3 mujeres, una mujer encima y 2 abajo. Recordemos que si poníamos el kanji de 3 árboles era bosque. Ahora, 3 mujeres. Os dejo un ratito para que... Tin, 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 tin. Bueno, pues el kanji de 3 mujeres significa ruidoso. Significa ruidoso. Aquí cada uno que saque sus propias conclusiones. ¿Qué pasa? ¿Cuántos kanjis eran? No sé si os acordáis cuántos eran. Eran 2136 kanjis básicos. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cierto? Vale. ¿Qué pasa si os digo que de estos 2136 cada uno tiene 2 pronunciaciones distintas? Y que dependiendo de con qué otros kanjis se junten y su significado, se pronuncia de una forma o de otra. Ya no son 2136, son más de 4000, porque es el mismo kanji pero con otra pronunciación. Y a veces puede cambiar un poco el significado. Esto, ¿vale? Se denomina el onyomi, que viene de la pronunciación china, y el kunyomi, que es la pronunciación en japonés. El onyomi y el kunyomi. Se dice san con la pronunciación china, onyomi, y yama con la pronunciación japonesa, el kunyomi, ¿vale? Entonces, cuando tú estás hablando del monte Fuji, se dice Fuji-san. Pero si tú dices voy a la montaña, llama eikimasu. Entonces, claro,
Tú ya tienes 2136 kanjis con al menos 2 pronunciaciones cada una. Hay una cosa más, y es que puede parecer totalmente innecesario, a mí me lo parece, y creo que vosotros vais a estar de acuerdo conmigo. ¿Qué pasa si os digo que además de 2 pronunciaciones distintas, dependiendo de con quién se junte el kanji y qué pueda significar en ese momento, hay un orden para escribir los kanjis? Los kanjis se componen de trazos, de líneas. Entonces, el orden, por lo general, suele ser de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Si un kanji tiene 4 trazos, es fácil. Es fácil. No tienes que aprenderte el orden de cada kanji, simplemente de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Fácil. Ya. Si tiene 4 trazos. Pero si tienes un mamotreto de 12 trazos, ya la cosa empiezas a tener que hacer matemáticas. Que estos son fáciles. Luego tienes mierdas de estas que dices, a ver, ¿cómo que si era de derecha a izquierda y luego de arriba a abajo? Y esto es un kanji un poquito complejo. Los hay más complejos porque aparte luego a veces este kanji se hace chiquitito así, como estrecho para radicalizarse con otros. Porque son como los talibanes, se radicalizan. Quería hablar también de la radicalización que he mencionado, y es que algo se llevan bueno los kanjis, y es que de los 2136 a lo mejor 500 se repiten un poco. Porque lo que hacen es que se vuelven estrechitos o se vuelven pequeñitos, como el que habéis visto antes de Río, que estaba estrechito, ¿vale? Y se meten dentro unos de otros para darle significado. Y bueno, hay algunos que tienen un poquito de historia, ¿de acuerdo? Y es que a lo largo del desarrollo cultural japonés han tenido muchísima influencia del extranjero. Históricamente lo que se ha hecho mucho para, digamos, cultivar la lengua japonesa es que cuando venía una palabra del extranjero, aunque sí se le asignaba a veces ese katakana, muchas veces le asignaban un kanji combinado con otros y le daban esa pronunciación alternativa para enriquecer el idioma japonés. Y había muchísimos conceptos, pues de navegación, filosóficos e históricos, que se fueron incorporando al idioma japonés como kanjis, y había toda una cultura alrededor de cómo se creaba un kanji nuevo que se ha ido perdiendo un poco con el tiempo porque se han katakanizado, por así decirlo, muchísimas palabras del extranjero, sobre todo del inglés. Como curiosidad siguiente, quería mencionar algunos ejemplos de kanjis curiosos. Los he mencionado antes, pues que como se radicalizan, hemos dicho, hay a veces que se crean cosas curiosas. Cuando se radicaliza en chiquitito el kanji de campo de arroz y el kanji de fuerza, se cree el concepto de hombre porque trabaja con fuerza en el campo, y el de mujer, que es la mujer dando el pecho, ¿no? Puedes radicalizarlo haciéndolo más estrechito, como en esta columna, poniéndolo arriba y abajo, o poniendo 3 juntos, como el kanji de 3 mujeres, que significa ruidoso. Machistada, sí, un poco sí, un poco sí. Es que el lenguaje japonés es intrínsecamente machista, bastante. La complicación no termina aquí, ¿vale? Hay regiones que hablan con un acento un poquito distinto que otras. Eso pasa en todas partes, ¿vale? Pasa en todas partes. El más típico es el de Osaka. Es un poco como el andaluz, tienden a acortar las palabras y cambiarles un poquito el final. Tienen algunos sinónimos, palabras que significan lo mismo que otras pero que no se usan tanto. Pero también hay muchos que por un tema de trabajo o similar, pues tienen que utilizar una forma un poquito más formal, que es la siguiente curiosidad de la cual os quería yo hablar. Y es que tú puedes decir las cosas de una manera y puedes decirlas de otra. En japonés es una cosa muy distinta, ¿vale? Tienes 3 niveles de formalidad. El keigo o kenjougo, que es un poquito formal, mucho más formal, que es tenneigo, y el lenguaje honorífico, que por ejemplo, pues para hablar con el emperador te va bien, que es el sonkeigo. Entonces, básicamente, cómo funciona el keigo es cambiar ligeramente ciertas terminaciones de verbos y añadirle cosas. Aquí no nos debemos preocupar mucho de esta curiosidad porque a los extranjeros el keigo no se nos suele exigir, pero
igual que en español, hay veces que dos kanjis distintos pueden tener la misma pronunciación o muy parecida y significar cosas distintas, como por ejemplo muñeca de jugar, de trapo, y muñeca de articulación, ¿vale? Pues esto también pasa en japonés, ¿de acuerdo? Y yo lo llamo las tildes ocultas, las tildes que no llevan tilde. En español hay tildes en las palabras. A veces no llevan tilde, pero el acento está ahí aunque no lleve tilde, ¿vale? Pues en japonés nunca llevan tilde, pero sí llevan el acento, ¿de acuerdo? Entonces voy a ver si soy capaz de transmitiros este conocimiento, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos palabras, puente y palillos. En principio ninguna interacción humana va a dar lugar a que se confundan estos dos conceptos. Con lo cual no importa si lo pronuncias bien o lo pronuncias mal. Digamos que los kanjis son distintos pero se pronuncian muy parecido porque hay uno que es hashi y otro que es hashi. Hashi, hashi. Hashi es puente, hashi es palillo. El kanji es distinto pero se pronuncia muy parecido. Otro ejemplo, aku y aku, que es malvado y abrir. Luego también tienes kuma y kuma, que es ojeras. Bueno, decís, tampoco es para tanto, Sandra. Puente y palillo, oso y ojera, no te la vas a confundir nunca ya. Que es no y casa. O sea, ¿por qué? Pero es que no se conforman con que no y casa. Es que sí, hai, también tiene hai, que es pulmón. Por algún motivo es pulmón. Y lo peor, para mí, con diferencia, que aquí sí puede haber problemas reales, es kaki y kaki, que es kaki y ostra. Como me pilla yo un kaki de postre y me traigan una ostra, yo me voy a cabrear, ¿eh? La siguiente curiosidad de la que quería hablar es que el japonés tiene sus niveles como todos los idiomas, ¿vale? Aquí los reconocidos por el GLPT, que es, digamos, los niveles oficiales, es el N1, N2, N3, N4 y N5. El N5 es el más bajo, el N1 es el más alto. Os digo yo que cosas del N1 en japonés es que ni siquiera las saben, ¿vale? O sea, es realmente complicado. Antes de entrar en más detalles, creo que ha llegado el momento de la curiosidad que a mí más me marea, concretamente. Los 2136 kanjis que llevamos mencionando tanto tiempo dan vértigo. Pero creo que hay algo peor. Y son los malditos contadores. Todo lo que cuentes tiene una terminación, dependiendo de lo que estés contando. Si tú estás contando números normales, es ban, ichiban, ni ban. Si estás contando cosas planas, espero que estéis sentados, es mai. Si son número de veces, es bai. Si son vehículos o máquinas es dai. Si son frecuencias o temperaturas es do. Si son líneas es gyo. Si son kilómetros es kilómetro. Tiene sentido. Kilometoru, estoy de acuerdo con kilometoru. Y si es kilogramo es kilogramo. Si es año es nen. Si es la moneda japonesa es yen. Si es edad es sai. Si son libros o cuadernos es satsu. Yo creo que los libros y los cuadernos son planos. Podría haber sido mai, que es para cosas planas, pero no, si es libro o cuaderno, satsu. Si son páginas es peji. Documentos es tsu, porque por lo visto los libros y los cuadernos no son documentos. Animales grandes, to. Cuidado, animal grande, to. Luego veremos el animal pequeño. Shukan es si dura en semanas. Centímetro en centímetros. Centimetro. Pasento en porcentaje. Estos dos me parecen bien. Kai es planta, piso o frecuencia. Pero frecuencia no era do. Bueno. Ka, lección de vida que te estoy dando ahora mismo. Kagetsu, duración en meses. Ken, casas. Ko, objetos pequeños. Pero los libros, hay libros pequeños. Si son personas, si es uno es hitori, si son dos es futari, a partir de ahí es nin. Kan es periodo. Si es un objeto cilíndrico o alargado, independientemente del tamaño, es bon, hon o pon. ¿Por qué? Pues porque tener solo un contador para objetos cilíndricos les parecía poco, entonces es hon, bon o pon dependiendo del número. Pero claro, un bolígrafo
Un bolígrafo es pequeño. Y había un contador para objetos pequeños. Pero como es cilíndrico, ¿prevalece el cilíndrico frente al pequeño? No lo sé. Bueno, pero ¿os acordáis del contador para animales grandes? Yo no me acuerdo. Voy a mirarlo porque no me acuerdo. Vale. Pues si es pequeño es piqui, hiki o biki. ¿Dónde ponen la línea de grande o pequeño? Yo no lo sé. Aquí hay un gato y una avispa. Y lo otro era un elefante. No lo sé. No lo sé, chicos. No lo sé. Voy a llorar. Luego, si el contenido es líquido o polvo, que si está en una botella podría ser hon, bon o pon porque es cilíndrico, pero si es líquido o polvo es hai, bai o pai. Y después, si es un tipo de calzados o calcetines, soku o zoku. ¿Por qué tienes un contador para calcetines y zapatos? ¿Por qué? ¿Me podéis explicar por qué? Yo honestamente considero que los contadores deberían ser ilegales. Voy a repetirlos todos del tirón para que os hagáis una idea, ¿vale? Ban, mai, bai, dai, do, gyo, kilometro, kilogramo, nen, sai, satsu, peji, tsu, to, shukan, centímetro, pasento, kai, ka, kagetsu, ken, ko, nin, kan, ikutsu, hon, bon o pon, hiki, biki o piki, hai, bai, pai, soku, soku. Yo lo que hago es que digo el número, señalando a lo que me refiero si está a la vista y si no, se entiende por contexto. Vamos con la siguiente curiosidad si queréis. El tatemae. El tatemae va un poquito de la manita con el high context, que hemos hablado que era la primera curiosidad de la que hemos mencionado. Y significa básicamente que los japoneses tienen una cara que dan hacia el público, hacia personas que no son conocidas, que dista de cómo son ellos en su vida familiar, en su entorno íntimo. Y tú por lo general, siendo extranjero, aunque tengas bastante buena amistad, vas a tener un nivel de tatemae siempre distinto a lo que tendría alguien mucho más cercano, ¿vale? Vamos con la siguiente curiosidad y es los nombres de los hijos. Tú cuando estás poniéndole el nombre a tus hijos en Japón, tienes que tener en cuenta el día en que nace, la pronunciación de los kanjis, el significado de los kanjis, el orden, el número de trazos. Como los kanjis pueden tener varios significados y varias pronunciaciones, tienes que buscar que todas las pronunciaciones posibles suenen bien y los significados, que tengan un significado bonito. A veces también ahí infiere que el apellido es un kanji inamovible, por así decirlo. Entonces, que con ese kanji de apellido quede bien, ¿sabes? Ahora que estamos hablando de hijos, viene un tema un poquito serio. El japonés básico tiene 2136 kanjis, cada uno con sus dos lecturas. Si vas a la universidad, asciende a 5000, pero hemos dicho que hay decenas de miles, ponte que 20.000, por poner una cifra, ¿no? ¿Me podéis explicar por qué de entre todísimos esos kanjis, 20.000, los que tú quieras, no hay un kanji, no hay una palabra para decirle te quiero a un padre o a un hijo o a un hermano? Hay varias formas de decir te quiero. Está el suki, que es me gustas, que puede ser para un plato de espagueti o para una persona. Me gustas, suki. Después está el aisteru, que el aisteru es te quiero, pero es un te quiero romántico. Aisteru viene de I love you, porque no tenían una palabra para esto, entonces cogieron el I love you, pam, aisteru. Después tienen el koisteru, que el koi es un amor más pasional, que por lo general no se utiliza más que en ambientes de película o en ambientes de pasión máxima, aka forniqueo, ¿vale? Sin embargo, no hay ninguna palabra que defina un amor no romántico o no de gustabilidad. O sea, si tú quieres decirle que te quiero a una hermana, ¿qué le vas a decir? ¿Me gustas? Le vas a decir I love you. Aquí el amor se suele transmitir con gestos, con acciones y fraseándolo de otra manera. Cosas como estoy orgulloso de ti, cosas como voy a cuidar de ti, y demostrarlo
son más muestras de amor que un te quiero. Para relajar un poquito lo anterior, que tienen onomatopeyas para todo. Y cuando digo para todo es para todo. ¿Os habéis mareado con los contadores? Bueno, pues volveros a sentar o tumbaos casi mejor, porque aquí os vais a marear más. El pato es ga, ga, pues de quack, ¿no? Godzilla, gao. Tienen una onomatopeya para Godzilla, ¿vale? Aquí ya empezamos, o sea, se nos empieza a ir la ollísima. Chiu, chiu, es la onomatopeya del ratón. La oveja es me, tiene sentido. Pero todas estas onomatopeyas de sonido de animal se acumulan dentro de una categoría de onomatopeyas que se llama giseigo, que son humanos, sonidos que hacen humanos y animales. ¿Qué pasa si os digo que hay una onomatopeya para cuando alguien que está por encima de ti te está riñendo? Gami gami. Reírte como que tienes un secreto y te lo estás callando. Hablar sobre cosas frívolas. Charlotear. Pechacucha. Susurrar para que los demás no te escuchen. Gonío, gonío. Cuando hablas otro idioma muy fluido. Pera, pera. Estos son los giseigo, ¿vale? Que son sonidos de animales o de cosas. Aquí voy a hacer un impasse antes de seguir con las onomatopeyas porque no he terminado. Y es que hay una explicación por la cual hay tantas onomatopeyas en japonés. Cuando hay un manga, un cómic, hay veces que hay personajes que necesariamente no van a expresar con un texto, porque ya sabemos que el idioma japonés es de alto contexto. No le vas a poner un texto para expresar que se está riendo como que tiene un secreto. Te inventas una onomatopeya que lo describa. Y lo mismo con sonidos de todo tipo, porque no hay onomatopeyas solo para animales, hay onomatopeyas para todo. Y yo creo que esto viene por el manga, que ponen en katakana los sonidos de cualquier cosa, lo ponen así. Estas son las onomatopeyas, además de lo que os he dicho de animales y personas, ¿vale? El gyongo también son sonidos reales, se utilizan en el manga y el anime. Por ejemplo, pues cuando hay un trueno, cuando hay mucha lluvia, cuando alguien está corriendo a mazo de velocidad, cuando algo está ya en llamas. La cosa es que hay un sonido oficial y ese sonido es el oficial para esa cosa. O sea, si tú estás corriendo a tope de velocidad a lo Naruto es ta 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 ta. Y si eres una roca rodando cuesta abajo es gorogoro. Luego está el gitaigo, que es que describe condiciones y estados. Si te brillan los ojos es kirakira, algo que se está mojando lentamente con sudor o lágrimas, jinwari. Pero si está pegajoso de sudor o sangre, beto beto, cuidado. Cuidado porque esto es importante. No es lo mismo estar humedeciéndose lentamente de sudor que pegajoso de sudor. Cuidado, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay que ser específico con tus onomatopeyas. Sin embargo, si se está humedeciendo lentamente, que es shinwari, no es lo mismo que está pegajoso, que era beto beto, pero tampoco es lo mismo si está terriblemente empapado. Muchísima agua empapado. Entonces es billo billo. No tiene ningún sentido. Luego está el giyougo, que describe movimiento. Si estás pululando sin sentido, pues uro uro. Pero si es rápido y como con ganas, es sutakora. Si vas despacio, pero es porque estás medio dormido, uto uto. Pero si estás completamente dormido, es usuri. Sin embargo, si lo que te pasa es que no tienes ganas de vivir y te quieres morir, es gudara. Si estás temblando, es gaku gaku. Pero si es de frío, miedo o terror, es buru buru. Luego tienes el gijougo, ¿vale? Gijougo, que describen sentimientos. Si te estás preocupando sobre el pasado o cosas triviales, es cuyo cuyo. Si estás solitario, callado, solemne, sin miri, incapaz de hacer decisiones debido a la vergüenza, moji moji. Para empezar, que tengan ya 5 clases distintas de onomatopeyas
el giseigo, el gyongo, el gyoyugo, el gitaigo y el giyougo, significa que es un idioma que las onomatopeyas se la toman en serio. Pero es que todo esto se ha ido, digamos, creando con la invención del manga y esa necesidad de, al ser un idioma de high context que no se expresa todo con palabras, de que haya personajes que sin hablar y con un dibujo estático te transmitan lo que están haciendo. Y además, para que sea como algo universal, que todo el mundo adopte las mismas onomatopeyas. Siguiente curiosidad del japonés. Esta yo creo que os va a gustar y como españoles lo vamos a agradecer. Porque ya basta de que haya 80.000 tiempos verbales distintos. En japonés no se lían. No existe el tiempo verbal futuro en japonés. Y ahora os diréis, Sandra, ¿y cómo digo yo que mañana voy a hacer algo? Pues dices que mañana haces algo en presente. ¿Y cómo sabes que es en el futuro? Porque dices mañana, o pasado mañana, o dentro de 30 días. Y ya está. Utilizan el presente para el futuro, localizando concretamente cuándo va a suceder. Y utilizan el presente, ¿vale? Siguiente curiosidad son los chistes dayare. El idioma japonés es un idioma que el chiste no lo maneja. Hay una cosa curiosa que se llama rokugo, que son una especie de monólogos que te cuentan una historia que tiene una parte graciosa, que se parecería un poco a un chiste, pero es más bien monólogo porque es largo. Entonces, yo os voy a contar en esta curiosidad lo que son chistes japoneses, que son los chistes dayare. Los chistes dayare es cuando una palabra se parece mucho en sonido a otra, pero tiene diferentes significados que pueden ser interpretados como mi favorito. Mi chiste favorito es futonga futonta. Futon es el típico colchón japonés que se pone en el suelo, bastante ligerito, es como un edredón pesado, un futón muy fino. Un futonta es algo que cae, que vuela como por una ventana, una cosa así. Futonga futonta, pues es como que el futón salió volando por la ventana. El 100% de las veces que yo he dicho esto con un japonés se han reído. El 100% de las veces que yo he dicho futonga futonta, el japonés se ha reído. Pero no es el único que me sé, ¿vale? Isuga, isuita. ¿Os hace gracia? Isu es la silla, isuita es que alguien se sentó de repente. Entonces, a no ser que haya otra silla con una tarta y el que se haya sentado en la silla sin la tarta se haya sentado sobre el pene. Kasaga kasatta es otro... Este es graciosísimo. Kasa es paraguas y kasatta es el nombre el ruido que hace el paraguas cuando se abre. Luego está terebiga terebita, que bueno, que implica que la televisión pues hace cosas de televisión. Kagiga kagita, que la llave pues cerró algo. Y hakoga hakotta, que la caja fue llevada a algún sitio, ¿vale? Entonces, esto os hace una idea de cómo son las bromas en japonés. Vamos con la última curiosidad de las 20 curiosidades alucinantes del idioma japonés. ¿Cuántas veces en un viaje largo, en esos momentos aburridos hemos jugado a veo, ¿qué ves? O a palabras encadenadas? ¿Qué pasa si os digo que existe un juego similar en japonés llamado shiritori? El shiritori son las palabras encadenadas en japonés. Y es que, al ser el japonés un idioma silábico, porque el hiragana se basa en las sílabas, en la pronunciación silábica, es muy fácil jugar a las palabras encadenadas en japonés. Shiritori. Mi curiosidad favorita, yo diría que se la lleva futonga futonta. Y mi menos favorita son los contadores. ¿Qué os ha parecido las 20 curiosidades del idioma japonés? ¿Os han molado? ¿Ha habido alguna que os haya sorprendido especialmente? Suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like.